Siempre el Señor trata conmigo y me pregunto a mí mismo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? Vamos a hablar de supremo gozo. Cuando hablo de supremo gozo, estoy hablando de, no hay algo más. Es el gozo más generoso, abundante, lo supremo, lo mejor de lo mejor, ¿vale? Y hay un gozo que viene de parte de Dios que es supremo, más que cualquier situación en nuestras vidas. Padre, gracias por tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, edificando nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta visión, Señor, que tú edificas tu iglesia. Y Señor, levanta, Señor, los muros al nivel que tú quieras, Señor. Señor, quita todo obstáculo en nuestras vidas, quita toda limitación en nuestras vidas, Señor, y permítenos crecer, Señor, en la estatura, en la plenitud que tú tienes para nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El título en esta mañana es Dios es gozo. Dios no está triste, Dios no está aburrido, Dios no está preocupado, Dios no está deprimido, Él no está decepcionado, Él no se está comiendo las uñas, no. Dios es gozo, Dios es gozo. Y Él tiene para su pueblo, para su iglesia, un supremo gozo. Primera de Pedro está en sus notas, capítulo 1, versículo 8. Dice la escritura, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, glorioso. Vamos a proseguir aprendiendo de este versículo y hay otras versiones que hablan de una manera muy especial acerca de este versículo. En sus notas está lo siguiente: el gozo de Dios es real y está disponible para sus hijos. Ante el mundo que está en caos, Dios tiene una realidad de gozo para nuestras vidas, una realidad de esperanza y de paz para nuestras vidas que producen un verdadero y genuino gozo en nuestras vidas, mis hermanos. Una vez más, cuando el Señor pone algo en mi corazón, pregunto, y sencillamente, mis hermanos, hay una condición a nuestro alrededor donde está pasando este instante donde hay inquietud, donde hay tanta necesidad de un toque de Dios en la vida de las personas que les libere de toda esa presión y traiga gozo, gozo de Dios. En esta serie vamos a ir creciendo y el propósito de la serie está en tus notas, es vivir las pautas del carácter de Cristo. El creyente que ha establecido un crecimiento y una madurez en su relación personal con Cristo hace evidente el gozo de Dios. El gozo es algo que yo poseo. No está por las circunstancias, no está por las situaciones, pero el gozo está en mí. El gozo no es una experiencia. Hay quienes necesitan un subidón de tiempo en tiempo. Espero que me entiendan. Y con ese subidón, sea por lo que sea, continúan por
qué sé yo, 2, 3 días, una semana, un mes a lo mucho, y luego se les olvida. Pero el gozo no es una experiencia, el gozo de Dios es una vivencia, algo que yo poseo, que es parte de mí. El gozo verdadero no está provocado por el exterior o por algo pasajero, pero es algo que está arraigado en mi ser. El gozo de Dios no depende de las circunstancias. El gozo de Dios es algo real. Está en sus notas lo siguiente. El gozo es una demostración de un carácter estable y maduro en Jesucristo. Una persona que no es estable y que no ha dado pasos en ese crecimiento de madurez en su vida, a veces tendrá su subidón, pero así como tiene ese subidón, tendrá ese bajón. La afirmación que el apóstol Pedro hace en este versículo es en el contexto de la prueba de nuestra fe. Los versículos previos al versículo 8 nos hablan de la prueba de nuestra fe. La palabra prueba significa aprobación. Nuestra fe es probada como el oro. Se dice que el minero trae una muestra para ser probada. El examinador extiende un certificado que le indica que esa muestra que él trajo contiene oro. El certificado es la aprobación de la muestra y ese papel vale mucho más que la pequeña muestra que se analizó. Nuestra fe se prueba por fuego. Y la aprobación de nuestra fe significa el carácter de Cristo. Nuestra fe se prueba por fuego. Y la aprobación de nuestra fe significa que el carácter de Cristo está siendo afirmado en nuestra vida. Por lo tanto, existe una certificación llamado supremo gozo. Supremo gozo. En cada prueba hay un excelente peso de la gloria de Dios que está produciendo en nosotros un supremo gozo. La afirmación dice que tenemos un gozo inefable y glorioso, aunque no lo veamos, pero creemos en Él, creemos en Jesucristo. Hay una relación vibrante, compasión y afirmación en Jesucristo. Y este gozo inefable y glorioso es algo verdadero que no falla. En sus notas está lo siguiente: es un gozo que está rodeado de la gloria de Dios a favor de nuestras vidas. No solamente es la expresión de la presencia de Dios, pero es la expresión del gozo de Dios en nuestras vidas. Su gloria misma. Dios, en su gran misericordia, en su infinito amor, en su infinita gracia, quiero decirte, está en tus notas, Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Me gusta la comodidad. Está más interesado en mi carácter. Y a veces me lleva a ese momento de prueba, de aflicción, donde tiene que ser formado mi carácter, mi persona. Y al salir de ese momento, Dios lo corona con ese supremo. Quiero simplemente ejemplificar este punto
porque la prueba de esta pandemia ha demostrado la falta de carácter de muchos creyentes. De muchos creyentes. La iglesia ha disminuido su asistencia, la iglesia ha disminuido su participación y la iglesia está en un momento que verdaderamente, mis hermanos, necesitamos orar por la iglesia. Ha habido malos testimonios, ha habido malas situaciones y es tiempo de que la iglesia se levante de una manera gloriosa para manifestar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Así que en las próximas semanas estaremos viendo las pautas del carácter, refinando nuestro carácter, afirmando nuestro carácter, crecimiento en nuestro carácter. Y la principal razón es que vivamos ese supremo gozo. Punto número 1. Supremo gozo radica en la presencia de Dios. En sus notas está Romanos capítulo 15. Por favor, acompáñeme ahí. Versículo 13. La pregunta aquí es lo que representa Dios en nuestra vida. ¿Qué representa Dios para nuestra vida? Esto establece la fuente del gozo. La vida de muchos creyentes está en un estado de constante desánimo, de tristeza, por falta de una relación real, viva con Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 15, verso 13. Y el Dios de esperanza, el Dios de esperanza. Hace unos meses atrás hablamos de esperanza. De esperanza, no de condenación, no de juicio, pero de esperanza. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El encuentro con el Dios de esperanza trae vida a nuestro ser. Vivir en este mundo sin Dios es vivir en una completa desesperanza, en frustración, en condenación. El mundo lo está viviendo. Hay una firme convicción en nuestras vidas que viene de parte de Dios, que nos da esperanza y que nos llena de una completa seguridad ante toda circunstancia, ante toda situación. Esto es lo que representa esperanza, el Dios de esperanza. Y dice que os llene de todo gozo. Si hay alguien que tiene capacidad para llenar nuestras vidas, es Dios. Y llenarlo de cosas buenas. El apóstol Pablo habla de gozo y de paz en el creer. En el mismo libro de Romanos, en su capítulo 5, verso 5, dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios se derrama sobre nosotros. Él nos da, nos llena de gozo, nos llena de paz. El mundo está siendo bombardeado de muchas maneras. El mundo a veces quiere hacernos creer que el placer traerá gozo. Pero el placer jamás tendrá valor delante del gozo de Dios. El placer solo será una pausa entre dos dolores. Alguien que sale del dolor y tiene placer,
para volver a caer en la trampa del dolor. El supremo gozo que el creyente experimenta no depende de nada que está fuera de nosotros. Mana de la misma presencia de Dios hacia nuestras vidas y nos da la certeza de que nada nos puede separar del amor de Dios. El gozo siempre está acompañado de su hermana llamada paz. El gozo de Dios, donde podemos tener esa esperanza y podemos disfrutar de esa paz de Dios. Ahora mismo, sea lo que tú estés experimentando, sea la inquietud que tengas presente en tu vida, preséntalo delante de Dios. Quizás sea una situación de salud, quizás sea una situación de finanzas, quizás sea una situación de familia. Ahora mismo levántalo delante de Él. Señor, transformamos y cambiamos, Señor, por la gracia de Dios, toda situación en nuestras vidas. Presentamos esta necesidad ante ti y oramos a ese Dios de esperanza. Llénanos de gozo y de paz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Es la obra profunda del Espíritu Santo que nos hace andar en gozo. En sus notas está Isaías capítulo 61, del versículo 1 al 3. Permíteme solamente leer el versículo 3. A ordenar. Tú sabes, ¿verdad? Cuando es una orden. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esta es la obra restauradora del Espíritu Santo que produce supremo gozo. Es algo imperativo y se establece en una orden. Mira, algunas cosas en nuestras vidas son como los ocupas. Quieren estar ahí, no pertenecen ahí. No tienen nada que ver en nuestras vidas. ¿Qué es lo que se hace con los ocupas? Se les dice, por favor, afuera. Afuera. Tenemos que desocupar nuestras vidas de toda aflicción. Tenemos que desocupar nuestras vidas de toda ceniza. Tenemos que desocupar nuestras vidas de todo espíritu angustiado y permitir que el gozo de Dios esté presente en nuestras vidas. El gozo es testimonio de la salvación de Dios. Nuestro hermano Pepe al inicio compartía de esto. Nada puede robarnos ese gozo, nada puede robarnos esa alegría. Un hombre que comete una infracción muy grave delante de Dios. Él está muy tranquilo. Dios lo conoce todo. Dios descubre ese plan. Y este hombre sufre un quebrantamiento delante de Dios. David declara en el Salmo 51, versículo 12, está en sus notas: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando tú ves en la Escritura la salvación de Dios, constantemente te vas a encontrar alineado el gozo de Dios, porque el gozo es testimonio de la salvación de Dios. El gozo es un fruto poderoso de la obra de salvación de Dios. El gozo de Dios, como muchas otras virtudes de Dios, es transformador. Es transformador. El reconocimiento del perdón de Dios, de la obra de Jesús a favor de nosotros, nos llena de ese gozo.
y podemos transmitir el gozo de Dios a través de nuestras vidas. Supremo gozo, punto número 2, es vivir la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos habla de nuestro ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, el escritor de Hebreos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo del propósito de Dios viene para deshacer el aguijón del dolor. Jesucristo sabía lo que le esperaba. Jesucristo estaba consciente del momento de angustia que estaba delante de él. El gozo está presente en él para deshacer el aguijón del dolor y del desánimo. Jesucristo estableció el propósito de nuestra salvación y venció la muerte en la cruz. Y lo hizo con gozo. Aleluya. Lo hizo con gozo. El gozo es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. Cuando entendemos que estamos viviendo los propósitos de Dios, debemos tener presente su gozo en nuestras vidas. Y derrotaremos cualquier obstáculo que se presente en nuestras vidas. El poder del gozo cambia nuestra visión. Debemos permitir que el gozo nos guíe a la victoria. Supremo gozo es parte de la gracia que recibimos en Jesucristo. Déjame decirte, gozo no es la ausencia de adversidad. Gozo es la declaración y la afirmación de la promesa de Dios a favor de nuestras vidas. Esto fue lo que sostuvo a Jesús al ir a esa cruz. La promesa de la salvación de Dios a favor de nuestras vidas. La promesa de la resurrección de Dios a favor de su persona y a favor de nuestras vidas. La promesa de Dios que está ahí. Un versículo muy conocido que nos habla de que su gozo es fortaleza. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce de Jerez, y enviad porciones de caracoles a los que no tienen nada preparado. Perdón, perdón. No es nada personal con nadie, ¿vale? Enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es fuerza. El pueblo está en un gozo. El pueblo está en una explosión de gozo por ver la mano del favor de Dios hacia ellos en la construcción del muro, en levantar, en edificar aquel muro.
en medio de su cansancio, en medio de esa adversidad que ellos estaban pasando, en medio de ese momento tal vez donde había escasez, porque algunos compartían con los que no tenían. El Señor les dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hay una manifestación de gozo exuberante para la vida del pueblo. Una acción donde hay un arrepentimiento genuino y el perdón de Dios está presente, de manera que ellos son guiados a una celebración. Es un día de celebración. Como cada reunión debe ser una reunión de celebración. Porque Él lo ha hecho todo a favor de nosotros. El gozo de Dios es igual a la fortaleza de Dios. En este capítulo encontramos 4 lecciones muy prácticas. El gozo está basado en el perdón de Dios. Dios les inunda con ese perdón. El gozo se nutre en medio de la aflicción. En medio de ese momento, el gozo de Dios es real a favor de nuestras vidas. El gozo requiere de obediencia, más que de sacrificio o más que de éxito. El gozo requiere de obediencia. Y déjame decirte una cosa más, el gozo no está basado en las circunstancias. Y el gozo es una expresión espontánea de celebración. Aunque no lo sientas y aunque no tengas ganas. Gozo es partir con los demás. En medio de este tiempo, mis hermanos, en medio de tanta depresión, en medio de tanta angustia, en medio de tanta decepción, en medio de tanta tradición y a veces fanatismo, hay una realidad en nuestras vidas que es el gozo de Dios. Y que ese gozo es fortaleza para cada uno de nosotros y que podemos compartir ese gozo de Dios. Hemos sido perdonados, hemos sido restaurados. En medio de nuestra aflicción, Dios está a favor de nosotros. En nuestro caminar en obediencia, Dios provee para nuestras vidas. Y nuestro gozo no está basado en las circunstancias. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Punto número 3. Gozo es parte fundamental de un carácter cristocéntrico. De un carácter cristocéntrico. Un verso pequeño, está entre un bloque de varios versículos. El apóstol Pablo dice a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Mira, como es costumbre, miré en las diferentes versiones para ver si en alguno decía, si quieres, puedes gozarte. Si lo sientes, puedes gozarte. Pero no, en todas las versiones está este imperativo. Esta expresión del carácter que debe estar en el creyente, que no es opcional, no es voluntario, es una exhortación del apóstol Pablo. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos.
Tal vez nos identificamos más con el siguiente versículo que dice orar sin cesar. Pero si tú te identificas con orar sin cesar, tienes que identificarte con el gozo de Dios. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El verdadero gozo interno nace de la relación con el autor del gozo. Por eso el siguiente versículo nos habla de esa relación de orar sin cesar. El apóstol Pablo conocía por experiencia lo que él está hablando. En medio de sus pruebas, en medio de sus dolores, en medio de los momentos más oscuros y tenebrosos en su vida, en el ministerio que él realizó, la luz del gozo de Dios brilló a favor de él. Nuestro gozo como creyentes debe ser contagioso. Nuestro gozo debe servir como testimonio a los demás. Nuestro gozo debe transformar el lugar donde nos encontramos. Y la oración se relaciona íntimamente con el gozo de Dios. Con el gozo de Dios. Quizás estemos en ese momento de aflicción, en ese momento de prueba. Pero oramos. Y sabemos que hay alguien que es suficiente, que es todopoderoso, que es capaz de responder y actuar a favor de nuestras vidas. Por lo tanto, nos gozamos en Él. El apóstol Pablo refuerza este carácter de manera que Cristo presente en nosotros una virtud y una cualidad de gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, gózate. Pablo está hablando de un gozo que tiene una raíz profunda, que viene de una relación personal con Jesucristo. No basado en las circunstancias o en las situaciones. Te recuerdo aquel momento en la cárcel de Filipos, azotado, golpeado, en ese lugar de prisión y aún más aprisionado él mismo en ese lugar, en el lugar más oscuro, en el lugar más profundo de aquella cárcel, y pudiendo decir lo agobiado, triste, lo desesperado, lo decepcionado, él en medio de la noche levantó su cántico de gozo, aquel que todo lo puede. Levantó su cántico de agradecimiento a Dios. Levantó su cántico de adoración a Dios. Y aquel que todo lo puede sacudió las puertas de aquella cárcel. Sacudió aquel lugar donde este hombre estaba adorando a Dios con gozo. Y en ese momento hubo una transformación de parte de Dios. Aquel hombre que reconoció esa necesidad que él tenía de ser salvo. Pablo compartió con él. Y el mensaje del evangelio tuvo una extensión en aquel lugar. Un hombre que conoce el carácter cristocéntrico en gozo. La aplicación para este sermón: un carácter transformado en su presencia. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás
la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud de gozo. La palabra plenitud habla de llenura. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Mira, la revelación de la presencia de Dios, la revelación de la bondad divina de parte de Dios, son motivos muy claros y motivos muy suficientes para vivir en el gozo de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Voy a pedir a los hermanos de la alabanza que por favor nos acompañen.